Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa de Escuela Sabática Brother to Brother. Les saluda Gerson Anaya. Gracias porque se encuentran aquí viendo este video. Estoy muy agradecido por todos los comentarios, pero también por las suscripciones y porque han compartido el video. Bueno, vamos a poder estudiar esta semana. Antes de hacerlo, mi recomendación, como siempre, traiga su Biblia, traiga su libro de estudio y también algo con que tomar notas. Bueno, sin más preámbulo, vamos entonces a poder invitar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos dirija en este estudio que nos va a hacer de mucho beneficio en nuestra vida espiritual. Así que juntos, por favor, reverentemente, si me acompañan, vamos a orar en este momento. Querido Dios y Padre que está en la altura de los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias, Señor, una vez más, porque hemos visto a través de esta semana sus bendiciones. Hemos visto, Señor, cómo usted provee para cada uno de nosotros. Y es por eso que venimos ante su presencia, suplicando el perdón de nuestra falta y pidiendo el auxilio del Espíritu Santo para poder entender y comprender estas lecciones, para poder atesorarlas en nuestros corazones y practicarlas, Señor, en nuestra vida diaria. Quédese con nosotros. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Gracias, amigos, gracias, hermanos, porque están aquí viendo este video. Si llegaron hasta aquí, recuérdese que este canal no está monetizado y por eso les pedimos que usted amablemente deje su me gusta o su like, comparta el video, así nos ayuda a que este tipo de material llegue a otros hermanos y amigos que lo andan tal vez buscando. El título está en la pantalla: Fe contra todos los pronósticos. Y en la Biblia hay muchas historias acerca de algo que se realizó en contra de todos los pronósticos. En contra de todos los pronósticos, por ejemplo, el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto contra todos los pronósticos humanos. Pero Dios, con su mano fuerte, con su brazo fuerte y con milagros, con prodigios, sacó al pueblo de Israel de las garras de Egipto y lo condujo por un desierto en donde contra todos los pronósticos sobrevivió y pudieron llegar a la tierra prometida. Contra todos los pronósticos, oiga bien, Josué derrotó a muchos ejércitos, mucho más grandes que ellos. Y contra todos los pronósticos, también un día, un hombre que fue lanzado al mar, Dios mandó un pez para que lo librara contra todos los pronósticos. Y podemos seguir y contra todos los pronósticos. Un día Jesús llamó a 12 que no tenían, tal vez desde una perspectiva humana, los talentos o las maneras para poder llegar al éxito, pero contra todos los pronósticos, cuando nos unimos al Señor Jesús, nuestra victoria está garantizada. Así que contra todos los pronósticos, y usted ya llegó hasta aquí, vamos a estudiar entonces. Abra en su Biblia, vamos a leer del Salmo 119 y el versículo 11, que es la lectura de esta semana. Y dice ahí claramente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Saben que los reformadores protestantes tenían algo que el siglo XXI, o sea, nosotros hoy necesitamos desesperadamente. Y eso creo que tiene que ver con un propósito para nuestra vida.
Un escritor del libro El Yo Vacío, The Empty Self, este psicólogo estadounidense, Philip Cushman, habla de quienes viven sin propósito. Dice, sus creencias son superficiales, pocas cosas les importa y no tienen nada por lo que merezca la pena morir o vivir. Oiga bien esta descripción que da este hombre. O sea, una vida que no tiene propósito, prácticamente no tiene un porqué. A diferencia de los hombres, de las mujeres, de los niños, de la época de la Reforma Protestante, que eran completamente diferentes porque ellos sí tenían un propósito. Y su propósito era un propósito permanente que valía la pena vivir. Ellos lo que creían era importante y nunca estuvieron dispuestos a comprometer su integridad, a comprometer sus creencias fundamentales, porque esto formaba parte de su vida, era algo inseparable de ellos. Y negar sus creencias era negar su propia identidad. Y no lo hicieron, no negaron incluso ante la muerte misma. Y cuando les tocó morir por causa de sus creencias, aún allí tuvieron una paz interior. En el estudio de esta semana veremos con ejemplos de esa época de la Reforma y vamos a explorar de qué manera estas enseñanzas transformadoras de las Escrituras nos ofrecen un verdadero significado para nuestra vida. Porque al llegar a comprender estas verdades eternas, esto nos va a preparar para la crisis final en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y la batalla que libraron los reformadores aún no ha terminado. Y nosotros hemos sido llamados a retomar esa batalla en donde ellos la dejaron. Y nosotros también podemos descubrir a un Dios lo suficientemente grande para todos los desafíos que enfrentamos. Un Dios que da sentido, un Dios que da propósito a nuestra vida, un Dios que da propósito en este mundo, aunque se vea muy, pero muy difícil. Démosle la vuelta a la paginita de nuestra lección y vamos a ir al día domingo. En el día domingo habla de solo la palabra de Dios. Y esto es algo que tiene, hermanos, amigos, tiene que estar bien fundado en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si no nos aferramos únicamente a la palabra de Dios, podemos ser confundidos. Podemos ser llevados y arrastrados por corrientes extrañas, o ir nosotros tras pensamientos de hombres y olvidarnos de Dios. Vamos a leer unos versículos y vamos a ver cuál era la actitud, por ejemplo, de el rey David hacia la palabra de Dios y cómo influyó esta actitud de los antepasados en los reformadores y cómo influye todo lo que ellos han hecho. También puede influir en nuestra vida hoy en día. Mire cómo David percibe la palabra de Dios. En el Salmo 119, en el versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Y allí mismo el Salmo 119, 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En ese mismo Salmo 119, versículo 147 dice: me anticipé al alba, clamé y esperé en tu palabra. Y el Salmo 119, 162 dice: me regocijé en tu palabra, como el que haya muchos despojos. Es que la Biblia
era el fundamento de la fe de los reformadores y fue la esencia de sus enseñanzas. Ellos comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ellos atesoraban cada palabra y a medida que iban leyendo en las páginas y creían en sus promesas, su fe se fortalecía y el valor de ellos se renovaba. Y así sucedió con todas las promesas de la palabra de Dios en ellas. Porque cuando ellos leían una promesa, ellos la tomaban como una promesa para ellos. Esas promesas de Dios nos hablan a nosotros, a cada uno en particular, de un modo tan directo. Tanto así como que si pudiéramos escuchar la voz de Dios mismo, audible. Y es que por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia, pero también nos deja ver su poder. Apocalipsis 22:2 dice que son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones, que son recibidas y asimiladas. Las promesas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tal virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo ser en momentos difíciles como las Escrituras. Y es que las Escrituras dan gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza en nuestra perplejidad y fortaleza a nuestra debilidad, pero también dan sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios, confiamos por fe en sus promesas. El poder vivificador de Dios nos da vigor en todo nuestro ser, tanto físico, mental, emocional, pero también espiritualmente. Y los reformadores saturaban su mente con las Escrituras, vivían por la palabra y muchos de ellos murieron por la palabra. Ellos no eran cristianos casuales de vez en cuando. No eran cristianos complacientes ni descuidados. Especialmente no descuidaban su vida devocional. No tenían una vida devocional superficial. Ellos sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra todos ellos. Ellos sabían que tenían que permanecer fundados y arraigados en la palabra de Dios. Es por eso que la pasión de John Wycliffe era traducir la Biblia al inglés a fin de que la gente común pudiera leerla y pudiera entenderla. ¿Por qué? Porque el poder romano de ese tiempo no permitía que la gente entendiera ni que quisiera llegar a una traducción de la Biblia a sus manos para poder entender el amor de Dios. Y es que cuando nosotros llegamos a entender el amor de Dios, las cosas son diferentes. ¿Por qué? Porque aún en el dolor, el amor de Dios sobresale. Y en aquellos tiempos, el tener una escritura bíblica, oiga bien, el poseer la escritura era ilegal. Y por eso John Wycliffe fue juzgado por su fe, condenado como hereje y sentenciado a muerte. Y en su juicio, Wycliffe hizo un serio llamado. Dijo: ¿contra quién piensan que están contendiendo? ¿Ustedes piensan que están contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, les dijo. Ustedes están contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Las últimas palabras de John Wycliffe se cumplieron
cuando la luz de la verdad de Dios disipó la oscuridad de la Edad Media, cuando ese poder romano fue destruido. Y es por eso que cuando nosotros leamos la Escritura, vamos a encontrar consolación en momentos difíciles. Y es por eso que es necesario que nosotros leamos la Escritura para allí aferrarnos a sus promesas, para allí encontrar ese alivio que muchas veces nadie nos puede traer. El día lunes habla de transmitir la palabra de Dios, porque si nosotros ya hemos recibido la palabra y entendemos y comprendemos, hemos sido llamados a transmitir la palabra de Dios, a compartirla con los demás. Miren lo que nos van a decir los pasajes de 2 de Corintios, capítulo 4, del 1 al 6 y el capítulo 2, versículo 14, acerca de la confianza que tenía Pablo a pesar de los desafíos que enfrentaba cuando él proclamaba la verdad a través de la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 6 dice, oiga bien cómo dice el apóstol, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y el versículo 14 del capítulo 2 de 2 de Corintios dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es que el apóstol Pablo enfrentó dificultades en la tarea de difundir el evangelio. ¿Qué le pasó? ¿De qué no le pasó al apóstol? Se ha apedreado, perseguido, golpeado, se ha dejado por muerto. Fue difícil para que él predicase. Y lo único que lo mantenía era que tenía la confianza de que la palabra de Dios acabaría triunfando. Es por eso que él mismo escribió en 2 de Corintios 13:8, nada podemos contra la verdad, sino solo en favor de la verdad. Y de estos reformadores que hemos estado hablando, ellos enfrentaron pruebas similares y únicamente por fe permanecieron fieles a la palabra de Dios. Y un ejemplo de valentía frente a probabilidades aparentemente abrumadoras es William Tyndale. Y el mayor deseo de Tyndale era dar a Inglaterra una traducción exacta y legible de la Biblia. Y entonces él decidió traducir la Biblia a partir de los idiomas originales
y corregir algunos de los errores de la traducción de Wycliffe, de esa traducción que aquel hombre había hecho hace 200 años atrás. Y finalmente Tyndale logró también traducirla, pero al igual que Wycliffe, él también fue arrestado y fue juzgado. Pero muchos ejemplares de su versión de la Biblia, que fueron impresas en Alemania, fueron confiscadas y quemadas públicamente. Y su juicio de este hombre, únicamente por traducir las escrituras, su juicio se llevó a cabo en Bélgica en el año 1536 después de Cristo. Su condena fue la hoguera por herejía. Los verdugos lo estrangularon mientras lo ataban a la hoguera y después quemaron su cuerpo. Pero sus últimas palabras fueron pronunciadas con un celo a viva voz y se describen como: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Esta fue una oración, este grito que este hombre dio en el punto de ser ejecutado, clamando a Dios: abre los ojos del rey de Inglaterra. Y algo milagroso pasó. Dios respondió a esta oración de Tyndale. Y a solo 4 años después de su muerte, se publicaron 4 traducciones en el idioma inglés de la Biblia. Y en 1611 se imprimió la versión bíblica del rey Jacob, lo que ahora se conoce como The King James, que fue basada en gran medida en la obra de Tyndale. Y hubieron 54 eruditos que elaboraron la obra y se basaron mayormente en esa antigua traducción inglesa de Tyndale. Se estima que el Antiguo Testamento de la Biblia de King James de 1611 es en un 76% traducción de Tyndale y el Nuevo Testamento en un 83%. O sea, fíjense lo que el impacto de este hombre. Y hoy en el siglo XX, en el 2011, hoy recientemente, se hizo un conteo y esta Biblia de King James en el 2011 celebró 400 años de aniversario y superó el hito de los 1,000 millones de Biblias impresas. Fíjese cómo es esto. O sea, estamos hablando de 1,000 millones de Biblias impresas y ha sido traducida a 2,454 idiomas y ha impactado a decenas de millones de personas en todo el mundo. O sea, el sacrificio de William Tyndale valió la pena. El sacrificio de todos los reformadores valió la pena. Y tal vez nos estemos pensando, ¿verdad?, de que, bueno, estos hombres fueron extraordinarios. Pero déjame decirte, en tu comunidad, en tu barrio, alrededor de donde tú vives, tú puedes tener un impacto, yo puedo tener un impacto. Todos podemos tener un impacto. Pero tenemos que hacer un pacto con Dios. Tenemos que llenarnos de sabiduría. Tenemos que vivir esa sabiduría que Dios imparta en nosotros.
porque ese sacrificio de William Tyndale valió la pena, sin importar lo difícil que pareciera, ni lo desafiante que fueran las circunstancias. Tyndale y sus colegas creyentes en la Biblia confiaban en que Dios estaba obrando según el propósito de su voluntad. Y la vida de Tyndale fue determinada para la eternidad. Daniel 12:13 y Apocalipsis 14:13 dice algo que podemos ver cómo se aplican estos textos a la vida de Tyndale. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Yo puedo imaginarme cuando Tyndale tuvo que hacer la traducción de estas partes de la Biblia y aferrarse a estas promesas. Esas promesas de que si morían, descansarían de sus trabajos, pero sus obras con ellos iban a seguir. Ahora pensemos en nuestra propia vida y en el impacto que tal vez hemos hecho sobre los demás. ¿Y qué estímulo nos dan estos textos respecto de la oportunidad que tenemos de influir sobre los demás para la eternidad? Porque tenemos nosotros ese privilegio. Podemos influir sobre los demás para la eternidad. Pero como dice el día martes, tenemos que ser iluminados por el Espíritu. Porque Martín Lutero, que es otro de estos reformadores valientes, únicos en su época, un día cuenta que se estaba estudiando en la biblioteca de la universidad donde él asistía. Él llegó a un punto de inflexión en su vida, porque allí en la universidad él describió un ejemplar de la Biblia en latín y con gran deleite empezó a leer capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, y se quedaba asombrado por la claridad y el poder de la palabra de Dios. Y mientras se quedaba meditando y estudiando sus páginas, o sea, detenidamente, con atención, el Espíritu Santo iluminó su mente. Y él sintió la dirección del Espíritu Santo cuando las verdades que habían sido ocultas por la tradición, esas verdades parecía que estaban saltando de las páginas de la Sagrada Escritura. Y cuando describió su primera experiencia con la Biblia, él escribió después: oh, que Dios me diera un libro así para mí. Él anhelaba tener un libro para él de esa manera. Ojalá que nosotros podamos ser humildes y venir con el Espíritu Santo para que Él ponga ese deseo de querer tener la Escritura en nuestra mente y en nuestro corazón. Leeremos unos pasajes para ver qué principios encontramos
sobre cómo debemos interpretar y cómo debemos leer la Biblia. Juan 14, 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Juan 16, versículo 13 y versículo 15, versículo 13 al 15, Juan 16, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Y el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículos 20 y 21, dicen así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo excepcional de estos versículos es la seguridad de que el mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores de la Biblia es ese mismo Espíritu Santo que nos guía a nosotros cuando nosotros leemos la Escritura. Porque es el Espíritu Santo el que es el intérprete divino de toda la verdad divina. Lamentablemente, muchos cristianos profesos hoy en día minimizan el elemento sobrenatural de la Biblia y exageran el elemento humano. Y como Satanás ya no nos puede mantener alejados de la Biblia, ahora su mejor alternativa es despojarla de su carácter sobrenatural, convertirla meramente en buena literatura, en un libro común, peor aún, en una herramienta opresiva de la religión para controlar a las masas. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Es por eso que es necesario buscar la guía del Espíritu Santo para leer la Escritura y para poder interpretarla. Es que los reformadores, ellos vieron claramente que el Espíritu Santo, y no los sacerdotes, no los prelados, ni los papas de aquella época, era el intérprete infalible de las Escrituras. Escritura les decía de que era el Espíritu Santo el intérprete. Y hay un interesante intercambio registrado entre John Knox. John Knox era un reformador escocés. Y hay un intercambio de palabras entre este reformador escocés y María, que era la reina de Escocia. María le responde a este escocés y le dice: usted interpreta las Escrituras de un modo, y ellos, los maestros, o sea, hablando de los maestros católicos romanos que había en esa época, las interpretan de otra manera. Y entonces María le va a hacer esta pregunta a este reformador y le dice: ¿a quién le creo? ¿Y quién va a ser el que va a ser el juez de este asunto? Y entonces el reformador da una respuesta y dice: se debe creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, y más de lo que la palabra le enseñe, no debe creer ni aún a nosotros. Es que la palabra de Dios es clara en sí misma. Y sí parece haber oscuridad en algún lugar, o algo que nosotros no podamos entender. Es el Espíritu Santo el que la ilumina.
Y el Espíritu Santo, que nunca se contradice a sí mismo, la va a explicar con una claridad, de modo que no va a quedar ninguna duda. Claro que van a haber personas que se van a oponer a esto y van a decidir por su propia manera de entender permanecer ignorantes a las enseñanzas de la Biblia. Es por eso que la recomendación es que se debería enseñar al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende, o sea, con una actitud de aprender. Y la recomendación en la misma escritura es que nosotros debemos escudriñar sus páginas. Y no tenemos que escudriñarla para buscar pruebas que vayan a apoyar nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice en ella. Pero eso solo se puede obtener bajo la guía del Espíritu Santo. Y es así como nosotros vamos a tener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu Santo que dio la misma palabra. O sea, el mismo Espíritu Santo del que estamos hablando es el que inspiró esta palabra. Y cuando Él viene a nosotros y nos ilumina para que logremos entender, es entonces como nosotros debemos vivir de acuerdo a este conocimiento que hemos entendido. Y es que allí viene un problema. Porque muchas veces el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace entender su palabra. Pero para el fin de obtener ese completo entendimiento, ese conocimiento, nosotros tenemos que vivir esa palabra que el Espíritu Santo nos ha llegado a dejar entender en nuestra mente. Y ese es el problema hoy en día. Hay muchas personas que tienen un conocimiento literal de la Escritura, pero como no la viven, no pueden experimentar la Escritura en sí. Y es por eso que nosotros debemos de obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. O sea, creerle al Dios, creer en su palabra. Y es por eso que nos va a llevar a entender de lo que habla, por ejemplo, el día miércoles. Solo Cristo, solo la gracia. Y leeremos el libro de Efesios, capítulo 2, 8 y 9, para ver qué nos enseñan acerca del plan de la salvación estos versículos. Mire Efesios 2, 8 y 9, que es muy conocido, pero léalo directamente de su Biblia. Ábrala, por favor. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues el don viene de Dios, no por obras, para que nadie se vaya a gloriar. Y Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Romanos 6, 23 aclara algo. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Fue Dios mismo el que hizo provisión
de la salvación y lo hizo como un regalo. Y es el Espíritu Santo el que nos lleva a aceptar por fe lo que Cristo ha provisto gratuitamente mediante su muerte en la cruz. Jesús, el divino Hijo de Dios, oiga bien, Él ofreció su vida perfecta para expiar nuestros pecados, o sea, para cargar con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la justicia divina exige una paga. Y la justicia divina también exige una obediencia perfecta. Y únicamente la vida perfecta de Cristo sustituye nuestra vida imperfecta. La ley divina que hemos quebrantado nos condena a la muerte eterna. Y la Biblia es clara, como leímos. Con nuestras decisiones pecaminosas no alcanzamos el ideal de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Y si fuésemos abandonados a nuestra suerte, no pudiéramos satisfacer las justas exigencias de un Dios santo. Y como resultado, lo que merecemos nosotros es la muerte eterna. Pero como leímos, hay buenas noticias. El apóstol Pablo nos asegura, allí en Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es un don inmerecido, porque si fuera por obras, no tenemos ninguna obra que pudiéramos ganar la salvación. Y esa verdad brilla allí en la Biblia, de que nosotros no podemos ganar la salvación a través de nuestras obras. Muchas veces, como adventistas del séptimo día, las personas que no conocen o que no se basan en una escritura, somos acusados de que nosotros guardamos la ley para obtener la salvación. Es una mentira. Ese es el diablo que se ha encargado de regar esa mentira. Porque nosotros guardamos la ley de Dios porque reconocemos esa gracia salvífica que viene de parte de Dios, y que las personas salvas llevan una transformación interior, no producida por nosotros, sino que producida por ese don inmerecido de la gracia de Dios. Porque no podemos decir que somos salvos y seguir viviendo esas vidas de nuestro pasado. Por eso que el apóstol pudo decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y pudo decir que las cosas viejas pasaron y que ahora todo es hecho nuevo. Que es una nueva criatura. Pero nosotros de ninguna manera nos podemos ganar la salvación, por muy buenas que sean las obras. Volviendo a Martín Lutero y los reformadores, estos reformadores protestantes, ellos descubrieron que solo Cristo era su fuente de salvación. Y esto es lo que nosotros creemos también, que solo Cristo es nuestra fuente de salvación. Y entonces, cuando él supo esto, Lutero comenzó a predicar el mensaje de la gracia salvífica. Y mucha gente acudían en masa a escuchar los mensajes sinceros de Martín Lutero. Y las palabras que él daba eran como un vaso de agua fresca en el desierto. Porque la gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia medieval
y sometida a rituales vacíos que no ofrecían vida espiritual. Y los mensajes bíblicos de Lutero llegaban al corazón y cambiaban la vida de las personas. Es por eso que cuando Martín Lutero lee el Nuevo Testamento, él se siente abrumado. ¿Por qué? Por la bondad de Dios. A él le asombraba este deseo de Dios que se puede ver a través de las Escrituras, de salvar a toda la humanidad. Y la visión popular que se enseñaba en aquel tiempo por los líderes eclesiásticos de la época era que la salvación era en parte obra humana y en parte obra de Dios. Déjenme decir que no andamos muy lejos hoy en día. Hay personas que enseñan eso. Personas que dicen que tenemos que hacer ciertos ritos, ciertas cosas para obtener la salvación. Esa es la mentira más grande que yo puedo escuchar. Porque la salvación es por gracia. No es una parte Dios la hace, ni es una parte que el hombre hace. No. Lo que sucede es que la persona que recibe la verdadera gracia salvífica va a tener una transformación interior como persona. O sea, no es una obra del hombre el cambio, es una obra de la gracia de Dios. Y entonces Lutero descubrió que la muerte de Cristo en la cruz era suficiente para toda la humanidad. Él entendió que Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados. Y para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Él fue condenado por causa de nuestros pecados en los que no había participado. Los pecadores éramos nosotros. Pero Él cargó con nuestros pecados con el fin de que nosotros pudiéramos ser justificados por medio de su justicia, de la cual nosotros no teníamos parte. Y fue Él, Jesús, el Señor Jesús, el que sufrió la muerte que era nuestra, para que nosotros pudiéramos recibir la vida que era de Él. Este es un resumen, pero maravilloso, escrito directamente del Evangelio. Este resumen de que nosotros podemos ser justificados por una justicia en la cual no teníamos parte. Y si la salvación es obra de Dios en Cristo, entonces, ¿qué función desempeñan nuestras buenas obras en la vida cristiana? Porque también está esa otra idea. Bueno, como ya soy salvo, pues voy a vivir una vida desordenada y al cabo que ya soy salvo. Hermanos y amigos, es por eso que les mencioné que la gracia salvífica nos lleva a tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, con un propósito: que los que no conocen a Dios puedan experimentar a través de nuestras obras creadas por Dios. Ellos puedan experimentar el amor de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos entonces confirmar la importancia de las buenas obras, pero sin hacer un fundamento de nuestra esperanza? O sea, que estemos esperanzados a que porque he hecho buenas obras, bueno, pues yo merezco esto. La única cosa que podemos hacer es darle la honra y la gloria a Dios, porque es Él el que ha puesto el querer y el hacer de esas buenas obras en nosotros, y reconocer que todo es obra únicamente de Dios.
Y un fruto de la obra de Dios, como lo dice el título del día jueves, es la obediencia. Porque la obediencia es el fruto de la fe. ¿Qué nos enseñan los siguientes versículos sobre la salvación solo y únicamente por la justicia de Cristo? Romanos 3, 27 al 31 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y esto es importante, el versículo 31. Versículo 31 dice: luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pablo hace una afirmación. En ese versículo 31 dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y Romanos 6, 15 y 18 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y él dice: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Y ahora venisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 8, versículo 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la ley de la muerte. Había un viento nuevo que soplaba en la iglesia cristiana en los días de Martín Lutero, porque a decenas de miles de personas se les enseñó a apartar la mirada de su yo, o sea, apartar la mirada de sí mismo, apartar la mirada de ese hombre pecaminoso y a empezar a contemplar a Jesús. Porque indudablemente estas personas, cuando se miraban a sí mismas y llegaron a comprobar cómo eran, lo que veían en sí mismos, solo veían cosas que les desanimaban. ¿Y qué persona creyente hoy en día no tiene la misma experiencia actualmente? Y es por eso que nosotros tenemos que mirar a Jesús. La gracia de Dios no cambia, nunca. Se dice que cierto día John Wesley asistió a una reunión en Morava, en Londres. Y allí Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida, John Wesley empezó a entender el Evangelio. Y algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Y él exclamó: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los pecados más
profundos, más oscuros, que Él me había salvado. ¿Pero salvado de qué? Salvado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Y es que eso hace al obtener la salvación por gracia. El Espíritu Santo morará en nosotros y nos hará ver las cosas de una manera diferente. Nos llevará a ser compasivos. Nos llevará a darle la honra y la gloria únicamente a Dios. Vamos a leer unos versículos para ver qué verdades vitales hay en esos pasajes sobre la vida cristiana. Busque Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2. Primera de Pedro versículo 2 del capítulo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta en el día de la eternidad. Amén. Y Colosenses 1:10 va a decir de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y Efesios capítulo 4, versículo 18 al 24, dicen de la siguiente manera: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en aquellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está como viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuestro hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra para descubrir más verdades, y no contentos con el statu quo ni con una experiencia religiosa rígida, con poco o con ningún crecimiento, ellos anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Ellos fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Hebreos 11:10 dice la palabra. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores. Y cuando sufrían en oscuras y húmedas mazmorras, ellos reclamaban las promesas de Dios, esa promesa de una mañana mejor. Y aunque su cuerpo podría estar confinado allí en esas prisiones, ellos eran libres porque eran libres en Cristo, libres en la verdad de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. ¿Cómo te miras tú a ti mismo? ¿Y qué esperanza tienes en la salvación? Porque es necesario aferrarnos a esas promesas, aferrarnos a esa esperanza.
Saben que los fieles siervos de Dios, ellos no trabajaban solos. Mientras los principados y las potestades de los espíritus malignos se unían contra ellos, el Señor no desamparó a su pueblo. Miren, si sus ojos hubieran podido ver, si sus ojos espirituales hubieran podido ser abiertos, ellos habrían visto una tan clara evidencia de la presencia y el auxilio divino que Dios les estaba dando. El mismo auxilio y protección divina que Dios le dio a todos los profetas en la antigüedad. Así como cuando Dios le mostró al siervo de Eliseo aquel ejército que los rodeaba sin dejarles escapatoria. El profeta oró y le dijo al Señor: te ruego, oh Dios, que abra los ojos de mi siervo para que vea. Y cuando éste miró y sus ojos fueron abiertos, él vio que el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. Estaba allí el ejército celestial, listo para proteger a aquel varón de Dios. Del mismo modo, había ángeles que cuidaban a quienes trabajaban en la causa de la reforma. Porque cuando enemigos poderosos se unían para destruir la fe reformada y millares de espadas parecían desenvainarse para combatirlas, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspiran pontífices impíos y nos amenazan la guerra. Exhorten a la gente a que contienda valiente ante el trono del Señor por medio de la fe y la oración, para que vuestros enemigos y nuestros enemigos vencidos sean por el Espíritu de Dios y se vean obligados a ser pacíficos. La justificación por la fe, la gran verdad que Lutero redescubrió, es el fundamento del Evangelio. La justificación únicamente por la fe. O sea que la verdad sobre la que descansa nuestra esperanza de salvación es esa gracia bendita de Dios, esa gracia transformadora y el poder del Espíritu Santo. Lutero escribió este himno, y ese era su himno: Castillo fuerte. Ese himno que anuncia el Evangelio en una forma, pero en una forma poderosa. Porque cuando Dios nos llena de poder, cuando es Dios el que está hablando y el que está actuando, no hay nada que lo detenga. Y nosotros queremos tener la seguridad de que Dios está con nosotros aún en los momentos más difíciles. Alabado sea el nombre de Dios. Muchísimas gracias, hermanos, por haber llegado hasta el final. No se olviden de compartir, de dejar su like, de suscribirse para poder apoyar este mensaje que va para todos aquellos amigos y hermanos que necesitamos leer y estudiar todos los días para crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús. Bueno, nos veremos la próxima semana, si es que Cristo no ha regresado y si Él lo permite. Pero mientras tanto, recuérdese que todo el tiempo yo le voy a hacer este recordatorio. Si usted dice que ama a Dios, demuéstrelo amando a su prójimo. Hasta la próxima.